Listo. Pues bueno, pues sí, buenos días a todos. Vamos a iniciar. Entonces, antes de iniciar con los mecanismos de resistencia antifúngicos, que son sumamente interesantes, vamos a hacer una recapitulación de lo que vimos el día de ayer. Yo soy mucho de recapitular porque me gusta ir como sesionándome de alguna manera que el conocimiento general vaya quedando fijado en mis estudiantes. Después, pues las cosillas más en detalle, pues el estudiante puede repasarlas en su casa, pero la idea general, los principios básicos son súper importantes porque si las personas entendieron eso, luego las cosas más, que lleven más detalle, pues será más fácil estudiarlas, ¿no? Que es lo que yo esperaría con ustedes. Entonces, ayer hablamos de varias cosas. Iniciamos describiendo a los hongos. ¿Alguien quiere referirse a la concepción ahora mismo que tiene un hongo de manera general? Cualquiera. Y cualquier idea es buena. Buenos días. Básicamente son organismos que pertenecen al reino fungi. Sí, sí. No son, por decir, reconocidos como animales ni como plantas. Ellos tienen su propio reino. Reino, claro. Ok, ¿alguien más? Ayer hablábamos, les explicaba de por qué un hongo no era necesariamente, bueno, no era, anteriormente se consideraban plantas y ahora mismo ya no. ¿Alguien quiere referirse a eso? Porque Tiene su... no, por Sí, la sí, pared celular, la pared celular, más que eso, ¿qué otra cosa que los diferenciaba? hacen fotosíntesis. No hacen fotosíntesis, es decir, no tienen cloroplastos. No, las plantas tienen cloroplastos, es decir, sintetizan clorofila, sintetizan su energía a través de los cloroplastos. Los hongos no los tienen, ¿no? Pero habíamos hablado que había una Linneo cuando clasificó las plantas, también Su equívocamente forma de había incluido, reproducción también, doctor. perdón, Su forma de reproducción. su forma de reproducción, ¿se acuerdan, verdad? Que vienen de una semilla y no sé qué, los hongos es diferente, hacen reproducción sexual y asexual. Es decir, para diversificarse genéticamente, tienen sexo, masculino y femenino, células alfa y B, alfa y A, como ustedes lo quieran llamar, pero hacen sexo. Y eso le ayuda mediante recombinación homóloga a tener nuevas características. Pero también hacen mitosis, es decir, división asexual. ¿Alguien más? Sobre sus requerimientos de oxígeno, ¿se acuerdan que lo habíamos hablado? Son aerobios. Son aerobios casi que estrictos, lo habíamos dicho, ¿verdad? Ok, luego refiriéndonos a las familias de antifúngicos. ¿Qué familias tenemos de antifúngicos? ¿Las pueden nombrar? Los azoles. Los azoles, gracias. ¿Cuál otro? Bueno, directo. Folienes, Polienos, gracias, gracias. ¿Quién más? Las alilaminas, Alilaninas, claro. las Las equinocandinas. ajá. Las equinocandinas, gracias. Entonces Y ahora, los digamos, sí, y creo que los antimetabolitos, antimetabolitos. Sí, pues es algunos, otra pero hoy familia. los vamos a hablar. Pero esos son Ok, más recientemente. Algunos van en la vida ok. del forato. Ok, cosas importantes. ¿Alguien sabe a dónde van dirigidas las alaninas, por ejemplo? ¿Sobre qué está dirigido? Recordemos la célula fúngica, ¿no? Cómo está compuesta. ¿Cuál es la diana terapéutica, chicos, de las alilaminas? Los dermatofitos, Los dermatofitos, sobre ellos van. ¿Dónde puntualmente actúa la terbinafina, por ejemplo? Ya dándole nombre dentro de la familia. los trichofiton y los epidermofiton. Claro, pero dentro de la célula fúngica, ¿qué inhibe la terbinafina? El ergosterol. Inhibe La la enzima escualeno epoxidasa. ajá, afectando la Muchas síntesis del gracias. ergosterol, ajá. Esa es la respuesta correcta. Inhibe directamente, específicamente actúa a nivel de la escualeno epoxidasa y afecta la síntesis del ergosterol. Es decir, ¿eso está dónde? ¿Dónde está el ergosterol en los hongos? membrana celular, La membrana celular, perfecto. ¿Y las equinocandinas dónde actúan? Inhiben la síntesis de glucano alterando la pared celular. Perfecto, en la pared celular de los hongos. Ok,
Basado en esto, pues ahora vamos a hablar de los mecanismos de resistencia a antifúngicos. Todo esto que acaban de decir, que la 5-fluorocitosina pues actúa a nivel de la síntesis del DNA y ARN, la grisofulvina habíamos hablado que actuaba a nivel de los microtúbulos, inhibiendo el uso mitótico, los azoles habíamos dicho, bueno, vamos a iniciar de que las alaninas, particularmente la terminafina, inhibía la escualeno epoxidasa, actuando en la parte más arriba de la ruta del ergosterol que vimos ayer. Posteriormente los azoles actuaban a nivel de la 14-alfa lanosterol de metilasa, y los polienos actuaban ya en el ergosterol formado, armando poros dentro del ergosterol. Ok, luego seguían las equinocandinas, que actuaban a nivel de la pared celular, actuando a nivel del complejo 1,3-beta-glucano sintetasa, que es esta enzima que iba ayudando a colocar estos compuestos altamente de glucosa en la pared celular, ¿no? Que le conferían pues rigidez, el intercambio iónico y otras características que ayer las vimos. Ok, en este sentido, pues como dijo Darwin, pues el que no se adapta, el mejor se adapta sobrevive, ¿no? Pues los hongos, si tienen algo que se les puede caracterizar es porque son altamente resilientes. En este caso, pues cuando en la terapia antifúngica no se quedan atrás y han desarrollado mecanismos de resistencia con los cuales, pues cuando están siendo atacados por alguno de los antifúngicos o las familias de antifúngicos que usted ya conoce, pues estos han desarrollado algunos mecanismos que lo vamos a revisar ahora por familia. Entonces, voy a ir de lo más general a lo más específico, porque la idea es que el diplomado usted se lleve la mayor cantidad de información posible respecto a esto. Entonces, directamente podría entrar a hablar de los mecanismos de resistencia, pero vamos a hablar de los tipos de resistencia que hay, ¿no? Pues bueno, vamos a definir que la resistencia microbiológica es la falta de susceptibilidad de un hongo a un antifúngico, y esta puede ser mediada por resistencia intrínseca o innata. Tengo la definición ahí, pero la voy a explicar. Básicamente es cuando un hongo, pues cromosómicamente tiene codificados algunos genes que directamente el antifúngico no va a interaccionar de la manera correcta con él, y es una resistencia natural, no ha tenido las otras dos resistencias, como por ejemplo, hablamos de resistencia primaria, que es la aparición espontánea de cepas resistentes, es decir, que hay pequeñas subpoblaciones dentro de una especie que fácilmente podrían tener algún tipo de resistencia. O sea, es decir, dentro del grupo de individuos hay unos que suelen resistir más y simplemente es generación espontánea de esas clonas que van a tolerar mejor el antifúngico respecto a los que consideramos como wild type o la mayoría. Ya lo vamos a explicar más detenidamente en una gráfica. Y la resistencia secundaria o adquirida es desarrollada después de la exposición a los antifúngicos debido a las alteraciones genotípicas y fenotípicas. Entonces, de todo esto que les acabo de decir, realmente lo que me interesa es que se lleven que existe una resistencia intrínseca y una resistencia secundaria. Resistencia intrínseca se va a dar porque el hongo naturalmente es resistente, y resistencia secundaria se va a dar por la exposición al antifúngico, y el hongo a partir de ahí va a desarrollar algún mecanismo de resistencia como los que hoy les voy a contar. Y resistencia clínica es aquella que el fracaso terapéutico en el que un paciente no responde a un fármaco antimicótico después de la administración en una dosis estándar, que esto podría darse no necesariamente por una resistencia primaria o secundaria, sino que también por características del hospedero, como ayer les contábamos, como que tenga algún déficit de, por ejemplo, no sé, que la albúmina esté baja y que el antifúngico se monte en alguna proteína para que lo lleva a hacer su función y demás. Son cuestiones del hospedero que que afectan la biodisponibilidad del antifúngico en el sitio de donde está causando la infección, solo para quedar claros. Entonces, en este sentido, pues acá les quiero contar cómo es que funciona la resistencia intrínseca o primaria. Pues acá ven el número de aislamientos, usted tiene que tener un alto número de aislamientos, y usted ve el comportamiento de esos aislamientos respecto a las diferentes concentraciones de antifúngicos. De un antifúngico. Entonces usted dice, bueno, evalúa muchos aislamientos respecto a diferentes concentraciones de cualquier antifúngico, el que usted quiera, y luego dice, ok, este antifúngico, su población se actúa de esta manera. Entonces acá esto sería una resistencia primaria, es decir, estamos hablando de cualquier antifúngico, no estoy mencionando ninguno en particular.
Entonces, su población, cuando nosotros evaluamos cerca de 200 aislamientos o 200, en su mayoría se comportaron de esta manera, altamente resistentes. Si fueran sensibles, pues debería de haber todos ellos agrupados acá. Es como la curva gaussiana esta, ¿no? ¿Si se fijan? No sé si ustedes están familiarizados con eso, pero funciona así. Preguntas y dudas en este caso, no sé si es muy complejo esta parte. ¿Verdad? Sí, consulta. La clínica me imagino que tiene que ser la más común o no es necesario. No, ya vamos a hablar un poquito de eso ahorita un poquitito más adelante. Solo ahora, por respecto a la resistencia intrínseca, evaluamos muchos aislamientos y tenemos varias diluciones del antifúngico y el comportamiento de las poblaciones de este hongo van a actuar de esa manera. ¿Esto está claro? ¿Queda Sí, claro, doctor. chicos, o necesitan que se les refuerce? Y las concentraciones, ¿Ok? esas son ya estandarizadas, a las cuales Sí, debe básicamente funcionar. partimos de 0.3, vamos a una dilución más adelante, 0.6. Si ustedes fijan, son diluciones consecutivas de la droga. Entonces hacemos diluciones consecutivas de la droga, luego de eso enfrentamos por ejemplo, si estamos hablando de una levadura, pongámosle que esto fuera en azoles. Entonces lo que hacemos es probamos muchos aislamientos de Candida albicans, un hongo, a diferentes concentraciones. Entonces luego vamos a ver de cómo esas poblaciones de Candida albicans se comportaban con esa droga. Entonces acá lo que vemos es una curva gaussiana respecto a cómo la población, la cantidad de aislamientos se comportó en general con la droga. Entonces decimos, bueno, realmente es que este hongo, todos sus aislamientos son realmente resistentes porque tiene concentraciones mínimas inhibitorias bastante altas en general. Es una resistencia primaria, ¿se entiende? Doctor, Si no y lo las digamos, ajá. concentraciones es una serie aritmética siempre, o sea, es la suma del anterior. Una es la suma del anterior. O sea, partimos de una concentración conocida y luego lo que le vamos haciendo es una dilución al fármaco. No sé si, bueno, pongámoslo en ejemplos sencillos para que ustedes lo entiendan y luego lo extrapolamos a esta parte. Por ejemplo, si nosotros acá tuviéramos, ¿cuál sería un buen ejemplo? Ya, ok, no los conozco a ustedes, pero por ejemplo, si nosotros dijéramos, los estudiantes del diplomado de farmacología en general no usan lentes, por ejemplo. Entonces, tenemos a todos nuestros participantes, son todos ustedes, y lo común en ustedes es que no usen lentes. Entonces, eso, si lo extrapolamos acá, pues lo común es que estos hongos, cuando nos referimos a resistencia primaria, es que tengan altas concentraciones, o sea, que altas concentraciones del antifúngico los maten, por decirlo de alguna manera. ¿Entienden? No sé si no estoy siendo suficientemente claro. Chicos, ¿les queda claro? Nosotros hacemos pruebas. Por ejemplo, tengo una Candida albicans y quiero saber si esa Candida albicans se muere a una determinada concentración. Hacemos diferentes diluciones, partiendo de diluciones muy bajitas hasta muy altas. Entonces vemos que la cándida se muere o un grupo de cándidas se Un muere grupo. a concentraciones muy altas. O sea, vemos las gráficas muy a concentraciones elevadas. A eso se le llama resistencia intrínseca o primaria. Claro, gracias, doctor. No sé si queda claro. O sea, a Eh, veces hacen, no sé, ¿les queda claro o ah, damos otro ejemplo? una pregunta, pero Sí, sí. aquí Sí, es doctor. con un solo hongo o con varios hongos la gráfica, Con Con, varios hongos. con varios Vamos a hongos, pero de la suponer misma especie. con de un la solo misma tipo de especie. hongos o con Un solo tipo de hongos. Vamos a suponer que todos aquí tenemos Candida albicans. Vamos a suponer que a todos se nos aísla Candida albicans. Hay 30 y pico de muestras. Y de esas 30 y pico de muestras,
Entonces las enfrentamos a diferentes concentraciones del antimicótico, desde las más bajas hasta las más altas. Y resulta que todos tenemos concentraciones que nos van a matar a la cándida a arriba de 8 microgramos mililitro, por ejemplo. A eso se le llama resistencia intrínseca. Sí, ahora sí, es que al principio pensé que era una mezcla de antimicóticos, de hongos, entonces no entendía cómo Ok, la no, esto es como, grasa. como determinar cómo funciona, cómo está a nivel poblacional, cómo los aislamientos en general de un organismo se comportan. Bueno, póngale que, vaya, por ejemplo, si nosotros, si nosotros fuéramos bichos, entonces acá teníamos todos los humanos, una gran cantidad de aislamientos humanos que son los representantes de la humanidad, y lo que queríamos ver es cómo reacciona la humanidad tomando una muestra de unos 250 humanos respecto a este antifúngico. Entonces vamos a ver de que los humanos en su mayoría se mueren a altas concentraciones. Entonces es una resistencia intrínseca. Entonces, si nosotros fuéramos patógenos, no nos pueden dar la droga porque realmente nosotros no nos vamos a morir, porque en general los humanos tienen altas concentraciones, o altas concentraciones matan nos matan, digamos. ¿Se entiende la idea? Sí, doc. Ahora sí. Listo. Entonces, vean, ese es importante, el punto de partida de la resistencia primaria, porque la resistencia secundaria es lo opuesto, es que la mayoría de aislamientos son sensibles, bueno, no vamos a hablar de sensibles acá, sino que la mayoría de los aislamientos se mueren con bajas concentraciones de los antifúngicos. Pero hay unos aislamientos que se van a salir de la curva gaussiana, si ustedes se fijan acá, y a partir de acá todos estos que no se comporten o no entran dentro de la curva gaussiana, pues van a ser considerados resistentes. ¿Se entiende la idea? ¿Cómo se va a dar la resistencia secundaria? Bueno, estos aislamientos que inicialmente morían a bajas concentraciones fueron presionados con los antifúngicos en el tratamiento, o algunos están viniendo de la agricultura, que ya vamos a hablar de eso, y se vuelven posteriormente resistentes debido a la presión que previamente se generó. Entonces, estos hongos no eran resistentes con la presión, caían en esta curva gaussiana, es decir, se morían a bajas concentraciones, pero debido a la presión selectiva del antifúngico, posteriormente generaron mecanismos de resistencia y ahora mismo caen en esta población pequeña, pero que es resistente. ¿Preguntas, dudas hasta acá? ¿Quedó clara la idea? Sí, Ok. Sí, todo bien. Listo, entonces, bueno, esto es resistencia adquirida y resistencia secundaria, es decir, directamente el hongo no fue expuesto, sino que simplemente sus poblaciones se mueren a altas concentraciones, y la resistencia secundaria es que comúnmente los hongos se mueren a bajas concentraciones, pero debido a que los aislamientos fueron sometidos a presión selectiva, ya sea en tratamiento o en el campo, pues directamente, cuando me digo al campo, es a la agricultura, que ahí se utiliza mucho antifúngico. Entonces se van a dar cuenta ustedes de que comienzan a lo que llamamos nosotros a generar cepas resistentes. Ok, entonces, basado en esto es básicamente lo que hace el CLSI o el EUCAS, que son los organismos ya sea para Europa o para América en general, CLSI, donde lo que hacen ellos es evaluar muchísimos aislamientos, no sé, fácilmente unos 10.000, 20.000 aislamientos por especie, es decir, Candida albicans, el ejemplo que ponía la doctora Lilian Sosa ahora mismo, y evalúan esos aislamientos cómo se comportan, para luego determinar y dar dos cosas: puntos de corte clínicos y puntos de corte epidemiológicos. Entonces, ¿qué son los puntos de corte clínicos y puntos de corte epidemiológicos? Son herramientas utilizadas en microbiología para interpretar los resultados de las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana, pero tienen propósitos y aplicaciones distintas, y ahorita lo vamos a revisar. Entonces, ¿qué es un punto de corte epidemiológico, o en inglés epidemiological cutoff values? Bueno, son valores que separan las poblaciones de microorganismos silvestres de aquellos resistentes. El objetivo es identificar la presencia de cepas con mecanismos de resistencia emergentes. Entonces, acá lo que hacemos, para no marearlos con tanta palabrería, sino que lo que hacen es lo que les contaba: agarrar muchos aislamientos en el mundo de diferentes partes geográficas, enfrentarlos a diferentes concentraciones del antifúngico y posteriormente caer en cuenta sobre esto. Si este microorganismo se comporta, es intrínsecamente resistente,
o simplemente tiene susceptibilidad, todos sus aislamientos van a ser susceptibles y muy poco resistentes, ¿no? Eso es lo que hace evaluar muchos aislamientos. ¿Se entiende? Cuando Es decir, selecciona la muestra, perdón, ¿son de diferentes etnias, por ejemplo, o seleccionan solo de, no sé, de América Latina, por decirlo así, o No, no, se no, los puede? envían, lo del CLS y el EUCAS. Bueno, por ejemplo, Europa, pues este solamente se encarga de todos los aislamientos de Europa. Pero lo que hacen estos es que hay gente en los laboratorios, los microbiólogos, lo ideal sería de que, ok, aislamos las Candidas albicans de hemocultivo, que ahora mismo yo estoy haciendo un estudio sobre eso, y las guardo en mi cepario. Entonces, cuando sale una convocatoria para que ocupamos aislamientos de todo el mundo para evaluar cómo van a reaccionar estas cepas respecto al antifúngico, pues uno envía los aislamientos a Estados Unidos o Europa y ellos pues comienzan a evaluarlos mediante esta técnica que les cuento. Pero, o sea, respondiendo a su pregunta, es aislamientos de quien tenga. Si alguien en América tiene aislamientos, los puede enviar. En Honduras los puede enviar. En México los puede enviar. En Brasil los puede enviar. Igual los micólogos casi se conocen todos y directamente es más fácil. Porque sabemos que vos tenés aislamientos de Candida albicans, pasámelos, que ocupo probar una nueva droga. Y tengo un amigo en Australia que sé que tiene aislamientos, fíjate que estoy probando una nueva droga, puedes enviarme tus aislamientos para probarla, ¿entiendes? Como es porque claro, los organismos también pueden tener variabilidad genética por región geográfica. Entonces yo debo curarme en salud, si estoy proponiendo un nuevo antifúngico, entonces de evaluarlo con muchos aislamientos de cualquier parte del mundo, ¿se entiende? El CLSI y el EUCAS es, a ver, traducido en nuestro mundo farmacéutico, es como la USP, por decirlo de alguna manera. O sea, no ¿Qué es la USP? guiamos, Yo no sé. perdón, ¿Qué es la USP? la USP es un libro que nos dice, por ejemplo, si quiero analizar un medicamento que trae, qué sé yo, anfotericina o trae grisofulvina. Entonces nos dice, su medicamento pasa el control de calidad si tiene entre 90 y 100% o 90 y 110% de fármaco. Son como guías Claro, para sí. poder Entonces, aprobar un fármaco, ¿verdad? O sea, que ese fármaco pueda comercializarse desde una industria. Entonces, el CLS y el EUCAS, básicamente lo que nos indican es, su microorganismo es resistente o susceptible al fármaco que usted está probando. claro. Son Pero, como o sea, guías. claro, y por esas, aquí estamos explicando también el trasfondo de esas guías, Exacto, ¿cómo lo hacen? cómo lo hacen, Cómo correcto. sacan las guías, ajá, pero Sí, el CLSI es una guía para América Latina. El EUCAS es una guía para Europa, pero, por ejemplo, cuando nosotros investigamos, en mi caso, nosotros combinamos un poco técnicas eh, entre el EUCAS y el CLSI. De los dos, el EUCAS es más duro para poder evaluar resistencia o susceptibilidad a los antimicrobianos. O sea, tienen algunas diferencias, pero son como los libros que nos dicen, sí, efectivamente, tu muestra, si tiene una concentración mínima inhibitoria de 2 microgramos mililitro, es susceptible o es resistente. No es algo que nos inventamos, sino que estas son guías que nos indican si hay susceptibilidad o resistencia. No sé si me di a entender. sí, súper bien, doctor. No sé si les queda claro, chicos. Pónganme ahí unas manitos, Perfecto. corazones. Listo. Entonces, Perfecto. vean, entonces las guías se sacan de puntos de corte epidemiológicos, que es decir, evaluar gran cantidad de aislamientos, solo se refieren a microorganismos. Entonces, reciben diferentes aislamientos de la misma especie, obviamente, y los evalúan frente al antifúngico y comienzan a determinar estas curvas que ustedes ven acá. Si el microorganismo tiene una resistencia primaria o directamente es sensible en su mayoría y solamente unos pocos suelen ser resistentes, y en qué concentración van a ser, a partir de qué concentración podríamos a denominarlos resistentes.
Pero fuera de eso, una vez que ya tuvimos gran cantidad de aislamientos, pues ahora viene el factor que yo les comentaba, el factor hospedero, la biodisponibilidad. Entonces ahora ya no hablamos de punto de cortes epidemiológicos o epidemiological cutoff values, sino que vamos a hablar ahora de clinical breakpoints. Es decir, ok, ahora los médicos en general, porque esto es más microbiológico, aquí es los microbiólogos enviamos organismos y es como nos entendemos entre nosotros, pero ahora los estudios a nivel farmacológico es decir, ok, yo tuve esta cantidad de esta N de pacientes, yo los traté a tantas concentraciones de la droga y el paciente resolvió o no resolvió cuando yo lo traté con esta concentración. Entonces, aquí es, ok, sabíamos que el punto de corte epidemiológico era de tanto, pero nosotros tuvimos que disminuir o aumentar la dosis para que este paciente resolviera con la infección. Entonces, estos ya son datos más clínicos, ya, pero basados en los puntos de corte epidemiológicos previos. ¿Se entiende? Uno es directamente sobre el microorganismo y los otros es directamente ya cómo reaccionó el paciente con la parte del tratamiento. ¿Se entiende? ¿Entendieron, chicos? Sí, doctor. Ok, Listo. otro punto que quiero aclarar, doctor Brian, es que el Sí, sí. CLSI y el EUCAS nos dice qué medios de cultivo utilizar, qué antibióticos utilizar, o sea, nos dice cómo realizar las pruebas también. Sí, es que o sea, es como lo lleva de la manito a uno para hasta garantizar que el resultado va a ser confiable para luego la toma de decisiones del paciente. Entonces, bueno, acá les traje algunas características de donde los puntos de corte clínicos y epidemiológicos difieren. En su esencia es básicamente uno se basa en el comportamiento de los aislamientos frente al antifúngico y los otros se basan directamente en cómo reaccionó el paciente respecto al tratamiento, en qué concentraciones tuvo mejor resolución, ¿ok? Solo para que lo sepan. Entonces, si ustedes se fijan acá, una gráfica pequeña. Contarles también de que cuando hablamos de aislamientos, hablamos de wild type y no wild type. Es decir, los wild type es como las cepas silvestres, como definitivamente deberían haberse comportado, y no wild type es todos los resistentes, es decir, todos aquellos microorganismos de alguna manera denominados raros, que se salen de lo generalmente las poblaciones de ese microorganismo, ¿no? Son definitivamente raros. Entonces, solamente para que ustedes lo supieran, ahora vamos a referirnos directamente a los mecanismos de resistencia, cómo estos hongos que caen fuera de la curva, que no se comportan como la población general, estos no wild types, cómo sus mecanismos de resistencia los hacen caer fuera de esta curva general, ¿no? Entonces, de nuevo, pues viendo la célula de adentro hacia afuera, pues nos vamos a referir a los mecanismos de resistencia de la 5-fluorocitosina. Entonces, ¿cómo actúa la 5-fluorocitosina? ¿Se acuerdan? ¿Alguien me quiere decir? Recién lo acabamos de nombrar, de contar. Sí, en la parte del DNA y el ARN, en el El ARN. citoplasma. Claro, entonces ustedes se recuerdan de que había la fluorocitosina, entraba a través de una permeasa en la membrana celular, había alguien que le facilitaba la entrada, y esta permeasa está codificada por este gen, ¿no? El FCY2. Entonces, esta permeasa luego convertía la fluorocitosina en 5-fluorocitosina y después podría actuar a nivel del uracilo o a nivel de una enzima que tenía que ver con la síntesis de las proteínas, ¿ok? Entonces, lo lógico es de que si ya sabemos quién facilita la entrada de la célula y la está proporcionando el propio hongo, es decir, yo la estoy proporcionando, pues directamente lo que hago es que, ¿sabes qué? No quiero que entres más adentro de mi célula, no soy bienvenido, entonces muto los genes, entonces genero unas mutaciones que ya no interaccionen bien con la fluorocitosina y que ya no hago esta conversión de fluorocitosina a 5-fluorocitosina y directamente pues ya no hay paso de la fluorocitosina al citoplasma, ya no va a actuar sobre el uracilo, ya no actúa sobre el UTP y directamente ya no hay inhibición de la síntesis proteica y la síntesis del ARN. Entonces acá están los diferentes genes que se van a ver mutados por mutaciones puntuales en estos genes que hacen que ya no interaccione con la fluorocitosina. ¿Se entiende? ¿Entendieron, chicos? O sea, voy siempre deteniendo porque entiendo que es un tema complejo, es difícil imaginarse un hongo y tan variados que son, entonces eso. Hay algunas cosas que las voy contando más rápido, pero hay cosas que sí es importante como
tomarse el tiempo para entenderlas. Sí, o sea, aquí el problema es los genes de resistencia. Claro, Una vez generados, exacto. Entonces, bueno, creo que sí les quedó claro, creo. perdón. Creo que sí les ha quedado claro. Listo, entonces la resistencia a fluorocitosina está mediada por mutaciones en estos genes que son los que facilitan la entrada al citoplasma para posteriormente llevar su sitio de acción a nivel de la inhibición del DNA y la síntesis proteica. Luego, respecto a la resistencia a la grisofulvina, pues directamente también son mutaciones en la tubulina. ¿Se acuerdan que la grisofulvina actuaba a nivel del uso mitótico? Es decir, no inhibía la mitosis. Entonces, lógicamente, los principales mecanismos van a ser mutar el sitio diana. Entonces hay mutaciones en la tubulina que reducen la afinidad con la grisofulvina por los microtúbulos. Hay disminución de la captación, hay una menor entrada del fármaco a la célula fúngica, hay un aumento del flujo activo, es decir, también puede ser que la grisofulvina sí entre, pero así como entra la va a sacar por unas bombas de flujo y alteraciones esto va a generar alteraciones en la biodisponibilidad intracelular, menor acumulación en el sitio de acción y por lo tanto pues el hongo ya no va a morir por acción de este antifúngico, ¿no? Entonces, luego, si vamos a revisar los mecanismos de resistencia a los azoles, pues de nuevo, siempre vamos a estar hablando de mutaciones, pero en los azoles se pone más interesante la cosa, porque hay mutaciones de la enzima diana. ¿Se acuerdan que el hongo actuaba en el CYP51? Bueno, el CYP51 o en las levaduras el ER11 es el gen que promueve la proteína o promueve la síntesis de la enzima diana 14-alfa, la nosterol de metilasa. Entonces, si hay mutaciones puntuales en el CYP51, eso se va a referir en una proteína, pero no la convencional, sino que hay una mutación, ya va a haber otro tipo de plegamiento. Entonces, ya el antifúngico ya no va a actuar de igual manera con la 14-alfa, la nosterol de metilasa. Entonces, eso le va a dar una ventaja al hongo para poder resistir mejor los azoles. También la sobreexpresión del CYP51 LER11, y ahora se lo voy a explicar en una gráfica, producir más enzima diana, disminuyendo el efecto de los azoles. Entonces, si bien es cierto, el azol va a estar interaccionando con la enzima, pero si yo produzco más enzima, el antifúngico no va a tener, va a quedar en menos concentración, bueno, va a estar en la misma concentración realmente, pero lo que va a pasar es que yo estoy produciendo más enzima todavía para compensar la acción que está teniendo el antifúngico dentro de mi célula. Entonces mi ergosterol no se va a ver afectado. También puede ser que haya aumento de las bombas de flujo, que vamos a ver que las bombas de flujo contribuyen a la resistencia a todos los azoles o a solo algunos. Luego también puede haber una alteración en la permeabilidad de la membrana que dificulta la entrada del antifúngico y desvío de la biosíntesis del ergosterol. Entonces, la vía esta que nosotros vimos, pues ya no va a ir por ahí, sino que va a ir quizás por otras vías alternas que también van a garantizar la síntesis de ergosterol sobre la membrana. Entonces, una de ellas es, por ejemplo, que se pueda mutar el promotor. Vean que los genes tienen un promotor, todo el gen completo y el 3, del 5' al 3', y en el UTR pues vamos a ver una cola de aninas y no sé qué, para el mensajero, toda la parte de síntesis proteica que ya hemos visto en nuestra clase de genética. Entonces vean, aquí lo que va a pasar es que puede mutarse el promotor o tener dos promotores pegados, o al mismo tiempo tener mutaciones puntuales dentro del gen. Por lo consiguiente va a generar una proteína pero con un plegamiento diferente para que ya no actúe de igual manera la 14-alfa, la nosterol de metilasa con el antifúngico en cuestión. Entonces acá he traído una imagen del gen, las diferentes mutaciones que se van acumulando o generan dentro del CYP51, y acá lo que más me importa es que ustedes vean es que hay unas regiones que son determinadas hotspot. Cuando ustedes vean hotspot es regiones altamente variables donde si el hongo está sometido a algún estímulo de alguna droga, pues esos hotspots nosotros nos referimos a que son regiones donde es más rápido que genere la mutación el hongo. Entonces, por ejemplo, acá en la lisina 98 puede existir un cambio, una sustitución de aminoácido que le va a dar la resistencia a todos los azoles, por ejemplo. Luego en esta glicina 54, ahora mismo se me está olvidando esta sustitución de aminoácidos, por qué aminoácido va a cambiar, pero estas sustituciones en este aminoácido 54 del gen CYP51, pues le va a dar resistencia a posaconazol y traconazol. O por ejemplo, si nosotros tuviéramos
una mutación en el aminoácido 220 del CYP51 por alguno de estos, pues directamente va a tener resistencia a posaconazol y traconazol. Entonces, el mensaje aquí es que de acuerdo a la posición en el gen que ocurre la mutación, pues así le va a conferir resistencia a todos los azoles, a posaconazol o a voriconazol. En esto, ¿por qué? Porque van a haber algunos cambios aminoácidos que se van a dar y puede ser un aminoácido polar o no polar, y de acuerdo a eso, la estructura proteica, el plegamiento proteico se ve afectado y no interacciona de igual manera con el antifúngico que está entrando a la célula. Entonces, si algunas veces es, como por ejemplo en esta, que directamente cuando hay resistencia a todos los azoles, que no va a haber ningún tipo de interacción, porque el plegamiento proteico es tan diferente a la 14-alfa, la nosteroide metilasa normal, que el antifúngico pues directamente no va a poder actuar, ¿no? Aquí otro ejemplo, pues directamente acá ven que está mejor ejemplificado. Algunas veces es directamente alguna mutación en el promotor, o algunas veces es doblar el promotor, es un tandem repeat que se le llama, que el promotor va a estar dos veces, si hay promotor van a venir si hay promotor doble, entonces lo que hace es que los factores de transcripción se van a agrupar dentro del promotor, pero hay dos veces, entonces va a haber más transcripto de la proteína, entonces va a ocurrir esto. Ahí va a haber mucho CYP51, el cual va a garantizar que a pesar de que el antifúngico esté entrando a la célula, pues va a garantizar que haya más cantidad de ergosterol. Entonces, a pesar de que sí es cierto, el antifúngico está interactuando, pero hay mayor cantidad en la sobreexpresión del CYP51, garantiza una sobreexpresión de ergosterol que se va a agrupar en la membrana citoplasmática del hongo, ¿no? Luego de eso, también algo que ha volado la cabeza a los científicos es que de la célula humana también el hongo está tan desesperado porque tiene interaccionando los azoles con mi membrana, que directamente me estoy quedando sin ergosterol. Entonces, bueno, tomo colesterol exógeno, que en este caso el ergosterol por su estructura se parece un poco, pero no del todo, al colesterol humano. Entonces, directamente, pues el colesterol va a comenzar a tomar el hongo, utiliza el colesterol de las células humanas para ponerlo como parche en la membrana citoplasmática, ¿no? Aunque obviamente él depende altamente del ergosterol que está produciendo, ¿no? Luego de eso, pues podemos hablar bueno, no sé, vamos a preguntas, dudas hasta acá, que realmente es un poco complejo, entiendo, pero yo me voy contento con que ustedes, por ejemplo, cuando hablemos de mecanismos de resistencia a los azoles, me cuenten de que hay mutaciones en la enzima diana, sobreexpresión del gen, aumento de bombas de flujo, alteración de la permeabilidad y desvío de la síntesis del ergosterol. Esto es como el mensaje de todo lo que les acabo de explicar. Las bases moleculares, pues, directamente son complicadas, entiendo, pero con esta parte, si quieren, nos detenemos en esta diapositiva y le explicamos más detenidamente si hay alguna duda en este momento. ¿Tienen alguna duda, chicos? Si quieren, o sea, las bases moleculares ya se las expliqué, pero entiendo que es complicado, particularmente si no Sí, estamos muy a lo afín a la mejor, parte. si nos podría dar un resumen de esta diapositiva. Ok, perfecto. Lo de la 5-fluorocitosina y hidrosulfina, que son mutaciones puntuales en el gen target, bien, ¿verdad? ¿Hola? Doctora, ¿usted deseaba un repaso de los azoles o de la flucitosina y hidrosulfina? Sí, está bien de las tres. De todo. Ok. Sí. Ok. Entonces, volviendo al punto, entonces, de nuevo, la resistencia a fluorocitosina, ¿se acuerdan? Que, bueno, si tenemos una proteína, las proteínas en teoría van a estar codificadas por algún gen, ¿no? En este caso, el gen que codifica para esta enzima, esta convertasa que hace que la fluorocitosina entre y se convierta en 5-fluorocitosina para que vaya a actuar a nivel de uracilo o en la síntesis del RNA, pues lo que va a pasar es que el gen se va a mutar. Una vez mutado el gen, va a producir una proteína, que esta proteína que va a ayudar a que entre a la célula la fluorocitosina ya no la va a ayudar más porque está mutada.
su conformación proteica va a ser diferente, entonces ya no interacciona de igual manera, ya no le toma la mano, vamos a darle nombre y vamos a ponerle cuerpo a la proteína para que entendamos quizás mejor. Si va a facilitar la entrada, la fluorocitosina adentro de la célula, pues va a venir esta enzima, le toma la mano y le dice, pasa, entra a mi citoplasma. Pero lo que pasa es que cuando el hongo se da cuenta de que este compuesto es tóxico para él, entonces lo que va a hacer es, ¿sabes qué? Ya no voy a producir la misma enzima para que te toma la mano y que va a entrar, sino que ahora voy a cambiar la conformación y ya no te va a tomar la mano. Entonces ya directamente no vas a pasar de fluorocitosina a 5-fluorocitosina y ya no me vas a inhibir mi síntesis proteica ni vas a actuar sobre mi ARN. Entonces directamente las mutaciones en estos genes hacen eso. Y este mismo ejemplo, pues ocurre para la grisofulvina, solamente que la 5-fluorocitosina actúa a nivel del DNA y la grisofulvina va a actuar a nivel del uso mitótico. Entonces ya no va a inhibir la división celular debido a que ya la enzima que ayudaba a que tuviera acción en los microtúbulos, pues directamente ya no va a suceder porque hay una mutación en el gen como tal. Luego de eso, refiriéndonos a los mecanismos de resistencia a los azoles, que pues hay varios, no solamente es como las mutaciones puntuales, sino que hay mutación en la enzima diana, en la 14-alfa-lanosterol de metilasa. Aquí lo que pasa es que el gen CYP51, que es el que codifica para la 14-alfa-lanosterol de metilasa, va a ocurrir mutaciones. Las mutaciones, de nuevo, el mismo ejemplo de acá, van a actuar sobre la proteína, ya no van a producir la misma proteína, el mismo plegamiento, entonces el gen ya no el antifúngico ya no va a estar tan afín a la 14-alfa-lanosterol de metilasa, entonces ya no lo va a poder inhibir, ¿no? Pero asimismo, otro de los mecanismos de resistencia que va a tener es la sobreexpresión de CYP51 y ERK11, es decir, ok, es cierto, el antifúngico va a estar entrando a mi célula y va a interaccionar con mi enzima, pero entonces yo lo que voy a hacer es producir más enzima todavía y que el antifúngico que entre, pues, ok, me va a inhibir un poco, pero como yo voy a producir más enzima, entonces igual voy a producir el ergosterol necesario para mantener mi membrana celular bien. Luego, el aumento de bombas de flujo, entonces, ok, el antifúngico va a entrar a la célula, pero las bombas de flujo las voy a codificar más, entonces lo que voy a hacer es que directamente entre el antifúngico y lo voy a sacar. Voy a tener muchas bombas de flujo. Si normalmente tenía 5, pues no, ahora voy a tener 8 para que me ayuden a sacar todo el antifúngico. Entonces yo hago, bueno, yo siendo hongo, ¿no? Hago cambios transcripcionales dentro de mi célula para codificar para más bombas de flujo, una sobreexpresión se llama eso, entonces para que me ayuden a sacar el antifúngico rápidamente. Luego voy a la alteración de la permeabilidad de la membrana, es directamente, ok, yo lo que voy a hacer es volver mi membrana más apolar o polar para que ya no interactúe con el antifúngico y que este ya no pueda ingresar a mi célula porque me hace daño. Y luego la desvío de la biosíntesis del ergosterol es que, por lo general, escualeno, lanosterol y toda la vía que vimos, es la clásica, pero hay otras vías alternas, entonces directamente yo lo que hago es que bloqueo la principal vía o ya no me voy, mi metabolismo no lo tiro por allí, sino que busco vías alternas donde no tengan que ver con la 14-alfa-lanosterol de metilasa, porque hay un antifúngico que me la está bloqueando. ¿Se entiende? En esta parte. Sí, doctor, gracias. Listo. ¿Los demás? Sí, doctor, una consulta. Vaya, en el caso, vaya, te está hablando que hay varias áreas donde va a atacar, bueno, donde o cómo se va a desarrollar el antifúngico para que no lo, perdón, el hongo para que no lo ataquen. Pero ¿habrá algún medicamento que ataque un solo en específico, o sea, todas las áreas o los mecanismos que tiene el hongo para evitar, o sea, la sobrevivencia? No, o sea, porque el problema es que quizás sí los hubieran, pero son altamente tóxicos o hay un pero siempre. Entonces, de nuevo, volviendo a la definición de un antibacteriano bueno, pues una de esas es que no sea tóxico para el huésped, que tenga buena biodisponibilidad además. Entonces, tenés que jugar con muchas cosas y quizás podemos encontrar, se ha visto que muchas plantas, por ejemplo, muchos metabolitos de plantas, son altamente activos contra los hongos, pero ay, pucha,
son altamente activos para los hongos, pero se ha visto de que cuando los probamos in vitro, o al menos en ratones, pues ya directamente hay toxicidad incluso para el huésped. Entonces, esa parte dificulta encontrar buenas moléculas para la terapia contra los hongos, ¿ok? No sé si respondí, si por ahí iba su pregunta. Si no, pues igual puedo volver a No, abordar está bien, muchas gracias. a la orden. Eso, preguntas, dudas, chicos. Esas bombas de flujo, doctor, son selectivas para las sustancias que utiliza el antifúngico, Sí, o sí. son no selectivas y eliminan cualquier No, sustancia. son selectivas para el antifúngico porque hay unas que están relacionadas directamente con voriconazol directamente, o sea, solo van a sacar voriconazol. Hay unas que son pan-azoles, es decir, ayudan a eliminar cualquier azol que entre. Entonces, eso sí suelen ser selectivas. Por eso el descubrimiento de un nuevo fármaco cuesta tanto trabajo y hasta 20 años buscar una diana terapéutica nueva para eliminar esos mecanismos de resistencia, pero muchas veces tenemos muchas moléculas eh, candidatas, pero a la hora de probarlas son muy tóxicas. Entonces, hay muchos profesionales trabajando en estudios in silico, o sea, computacionales, diseñando nuevos fármacos, nuevas drogas que puedan atacar estos problemas de resistencia. Y también está la terapia génica, ¿verdad? De que es el lanzamiento de los genes para evitar estos mecanismos de resistencia también. Pero es algo complejo, sumamente caro y también lleva que 20 años de desarrollo para que al final nos digan, no, el fármaco no funcionó. O sea, es bastante complejo. Listo. ¿Dudas, consultas hasta este momento? No, doctor. Ok. Entonces, bueno, aquí están las bases moleculares, que algunos cambios aminoácidos pues, pueden conferir resistencia a posaconazol, voriconazol, a propósito de que son selectivos, no refiriéndonos a las bombas de flujo, sino que en las mutaciones. Pues algunas mutaciones sí que son selectivas directamente a quién van a causarle resistencia. Por ejemplo, puede ser a todos los azoles, o solamente a posaconazol y itraconazol, o voriconazol o posaconazol, dependiendo de donde ocurra la mutación en el gen CYP51. Luego de eso, pues si hablamos directamente de los polienos, refiriéndonos a la anfotericina B, pues aquí ocurre una reducción del contenido de ergosterol. Al disminuir la cantidad de ergosterol en la membrana, el polieno tiene menos sitios de unión. La alteración de la estructura del ergosterol modifica la vía biosintética, generando esteroles alternativos con menor afinidad por el fármaco. Hay un aumento del estrés oxidativo y defensa antioxidante. Hay formación de biofilms y resistencia natural de algunas especies, como Candida lusitania, Aspergillus tertius, son resistentes intrínsecos, es decir, ya tienen algún tipo de mutaciones en su gen que ya no son tan afines respecto a la anfotericina, por ejemplo, o la formación de biofilms, que las biopelículas funcionan como un mecanismo de resistencia a la mayoría de antifúngicos. ¿Por qué? Porque tienen una capa protectora que está compuesta por muchos azúcares que al antifúngico no le permiten interactuar directamente con el hongo, ¿no? Como lo protegen. Luego, si revisamos los mecanismos de resistencia a las ciclinocandinas, pues acá repasar, las ciclinocandinas actúan directamente a través de la pared celular de los hongos. Entonces, los genes FKS1 y 2 y su unidad reguladora Rho lo que hacen es que promueven la síntesis de la beta-1,3 glucanosintetasa, que es la enzima que va a ir poniendo estos glucanos en la membrana celular. Recordemos que la 1-beta-3 glucanosintetasa lo que hace es mediar los enlaces 1,3 glucanos que van a ir acomodándose alrededor de la pared celular. Entonces, la quinocandina lo que hace es tapona la enzima, entonces ya no hay producción de estos enlaces para que se forme la pared celular, y a falta de la pared celular, pues los hongos ya no tienen tanta permeabilidad y mueren al final, casi que las células explotan. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, si yo sé de que la quinocandina me está afectando, bloqueándome la enzima, pues directamente el hongo lo que hace es generar mutaciones en los genes FKS1 y FKS2,
que son los genes que regulan la beta-1,3-glucanosintetasa. Entonces hay una disminución de la síntesis de glucano que permite compensar con la inhibición de la enzima objetivo. Hay tolerancia adaptativa. Directamente aquí lo que pasa es que algunas cepas pueden adaptarse transitoriamente a concentraciones elevadas del fármaco sin presentar mutaciones. Aumentan el espesor de la pared celular. Algunos hongos lo que hacen es que, en mi pared celular también hay quitinas, entonces directamente ya no me interesa tener más mi pared celular formada por enlaces 1,3 glucanos, sino que ahora voy a producir glucanos pero poco, sino que ahora lo que voy a tener es un montón de quitina aquí. Entonces hay sobreexpresión de los genes de la quitina para que la equinocandina ya no actúe, ¿no? Y luego también los biofilms también han sido asociados a resistencia en equinocandinas. Entonces acá lo que les traje, no lo voy a marear con esto porque igual puede ser complejo, es por ejemplo los genes FKS1 y FKS2, que ya les los mencioné, son los genes que regulan la actividad de la 1,3 beta-glucanosintetasa. Entonces, aquí está el hotspot. Los hotspots, como ya los mencioné, son regiones que si va a ocurrir una mutación, ocurren más fácil allí que en otro sitio del gen. Son regiones calientes, sería la traducción al español, ¿no? Estas regiones calientes es, ocupa una mutación, bueno, muto acá porque eso no me afecta, no voy a poner en peligro mi supervivencia si agrego esta mutación a mi gen. Entonces, ustedes fijan, Candida albicans tiene una SIM de 0.03 microgramos sobre litro con un FKS 1 y 2 con estos aminoácidos, ¿no? FLTLSRLDP, por ejemplo. Pero luego, si vamos a Candida guillermondi, se van a dar cuenta ustedes que ella intrínsecamente tiene una SIM de 4 miligramos sobre litro, pero vean el FKS1, el hotspot, una M y una A en las posiciones donde debería haber una L y una T, ¿se fijan? Entonces, solo esos dos aminoácidos, ese cambio de dos aminoácidos, directamente le hace tener una SIM de casi 8 veces más, ¿se entiende? Luego de eso, vean, en Candida parapsilosis, por ejemplo, una sola mutación de una P por una A le da también la opción de ir de 0.3 hasta 4 microgramos sobre litro. Vean, también es importante la posición en la que ocurre el cambio aminoácidico, porque así también va a interactuar o más o menos con la quinocandina con el complejo, y pues eso se va a ver reflejado en la concentración mínima inhibitoria que nosotros tengamos. Entonces no solamente es que ocurren las mutaciones, sino topológicamente, dónde van a ocurrir, porque de acuerdo a eso, pues el hongo puede interactuar más o menos con la droga, ¿no? Y aquí lo mismo, hotspot 1 y 2, y luego el FKS 1 y 2, que también tiene hotspot 1 y hotspot 2. Decirles que esta es una potencial línea de investigación, porque solamente tenemos topológicamente bien descritos y cómo están los dominios y demás del FKS1 en el hotspot o la región caliente 1 y 2, pero en el FKS2 todavía hay algunos hongos que todavía no se sabe cómo está esta parte, ¿no? Para auris todavía se está investigando, para parapsilosis también, porque son los principales organismos que tienden a presentar concentraciones mínimas inhibitorias bajas a las equinocandinas. Bueno, altas serían las equinocandinas. Entonces acá solamente un ejemplo de que cómo andan los plegamientos proteicos, de que algunas veces hay un cambio aminoácidico que puede ser por un aminoácido polar o no polar, y eso ya cambia conformacionalmente el plegamiento de las proteínas y la interacción con la droga, ¿no? Entonces, ¿preguntas hasta este momento? ¿Hola? Chicos, preguntas, comentarios, alguna duda. ¿O todo bien hasta acá? Esto de la resistencia genética, ¿verdad? Bueno, o mediada por genes, es bien complejo porque hay que entender bastante de genética, pero en sí, ¿verdad? Básicamente, muchos de estos hongos, su resistencia es genética, ¿verdad? Que hace de que estos hongos no sean afines a los antimicóticos. En esencia es eso, justamente es hacer una mutación, una sobreexpresión y demás,
para que ya mi enzima o el target no interactúe con la droga. Eso en palabras sencillas. Sí, o sea, Eso, bueno, ellos buscan los mecanismos para defenderse, ¿verdad? Entonces, al igual que nosotros que tenemos nuestros genes para defendernos de algunas enfermedades, los hongos igualitos lo tienen, ¿verdad? eso pues, bueno, si no hay preguntas, entonces, pues bueno, no todo está malo, hay mucha resistencia, pero bueno, ahora mismo hay nuevos antifúngicos. Entonces acá solamente les quiero comentar los pipelines que se les llaman, ¿no? De las nuevas drogas que están por salir. Entonces acá fosmanogepix, ibrexafungerm, olorofim, opelconazol y resafungin son los nuevos antifúngicos que están en prueba o que están tentativamente, o sea, como que están coqueteando con que ya los tienen listos, pero incluso algunas moléculas se retrasa su aprobación por el tema de la resistencia, como que los quieren cuidar más, como no agotar las instancias, porque es complejo dentro de los antibióticos y antifúngicos. Creo que los antifúngicos es más difícil generar nuevas estrategias respecto a que son eucariotas y la toxicidad selectiva de estos cuesta encontrar uno que no sea tóxico para las células humanas y solamente para las células fúngicas. Incluso algunos son como moléculas reformuladas que incluso van sobre los mismos target que ya conocemos, porque cuesta encontrar un nuevo target fuera del ergosterol, de la pared celular, que no afecte a los humanos. Entonces, solamente para contarles, por ejemplo, todos estos fosmanogepix, ibrexafungerm y olorofim y resafungin, pues tienen van a tener aparentemente suelen tener buena actividad en los aislamientos de aspergillus que se han probado a los aspergilosis. Vean, las mucormicosis siempre van a ser el talón de Aquiles de la micología, el debridamiento y las terapias de rescate no funcionan bien y quizás el opeconazol pudiera ser una buena salida, pero vean, solo para Rhizopus, Cunningamela, Lictemia y Mucor, que son hongos géneros dentro de los mucorales, pues todavía hay mucha tela que cortar todavía en esta parte, ¿no? Luego la parte de Fusarium también suele ser un hongo que suele ser complicado al momento de tratar, pero el fosmanogepix pues posiblemente sea una buena salida terapéutica para aquellos aislamientos que no resuelvan con azoles. Luego, en el caso de los cromomicosis o feifomicosis, pues bueno, también este antifúngico podría también ser una buena opción terapéutica. Para posteriormente las cándidas, particularmente el patógeno que vamos a hablar dentro de un ratito, voy a ir más rápido porque creo que a las 10 estamos terminando, pues Candida auris también suele presentar patógenos, suele presentar aislamientos MDR o multidrogoresistentes, es decir, resistente a todas las familias de antifúngicos. Entonces, pues también hay drogas que están a punto de salir que van a ser activas sobre ellas, ¿no? Entonces acá les traje una tabla de resumen de los nuevos antifúngicos, la familia de donde van a actuar, el target, la familia a la que pertenecen, donde ellos van a actuar. Se fijan que algunos siempre actúan en las enzimas que ya les hemos comentado, pero son nuevas formulaciones que pues ya no es fácil retirarlos por las bombas de flujo, por ejemplo, o que ya no actúan de igual manera como las equinocandinas, sino son equinocandinas mejoradas, como por ejemplo el caso de estos que actúan a nivel de la 1,3-beta-glucano sintetasa. Y sobre los hongos que potencialmente van a actuar o se esperaría que actuaran, ¿no? Entonces, comentarles que también la resistencia, algunas veces, igual que en las bacterias, también hay combinación de fármacos. Entonces, por ejemplo, en algunos equinocandinas más colistin, por ejemplo, que es un antibiótico, o por ejemplo acá ya se comienza a hablar de ibrexafungerm, que cuando ustedes lo busquen, si les interesa, también pueden buscarlo con este código, SCY078, pero ahora mismo ya le han puesto un nombre, ¿no? Entonces, isavuconazol con colistin, o sea, la combinación, ya sea de dos antifúngicos, un antifúngico y un antibiótico, también aparentemente, pues, esa sinergia podría ocurrir en aislamientos que son resistentes o aislamientos o hongos que no necesariamente estén resolviendo con los antifúngicos que ahora mismo tenemos. Entonces, rápidamente, pues existen técnicas para la detección de resistencia antifúngico.
pues sí, hay pruebas de sensibilidad a antifúngicos, no están tan desarrolladas ni implementadas como en la parte de los antibióticos, que Manuel nos habló de un montón. Las guías que anteriormente les acabamos de mencionar, es el CLCI y el EUCAS, han desarrollado métodos de referencia reproducibles, aunque laboriosos, para determinar la sensibilidad a antifúngicos en levaduras y hongos filamentosos. Entonces, hay método de microdilución y ya sea en caldo o, a ver, creo que les traje más así. Entonces, existen estos métodos. Este principalmente es el método que ustedes más se van a acordar de las bacterias, pero el problema de este método, que es fácilmente aplicable en los laboratorios para bacterias, para hongos todavía falta mucha tela que cortar para llegar a este punto. Ahora mismo, para levaduras sí que existen métodos de referencia, basados en métodos de referencia como el Vitek 2, pero este solamente está disponible únicamente para levaduras, más no para hongos filamentosos. Igual que el Sensitivity Regis 1, que solamente está para levaduras, pero no para hongos filamentosos. Creo que en hongos filamentosos tardará un poco tiempo más en poner a punto técnicas que sean de fácil acceso a los laboratorios y que no sea la microdilución en caldo, que es el método de referencia del CLCI para hongos filamentosos, o el e-test, que técnicamente es un poco complejo porque, por ejemplo, imagínense que usted no solamente le tiene que probar al médico, decirle, ok, es resistente o sensible a anfotericina B, por ejemplo, no, sino que acá es que tiene que probar todos los paneles de todas las familias, tiene que probar equinocandinas, polienos, fluorocitocina y demás, ¿no? Entonces, póngale que si usted utilizara un e-test, tendría que hacer alrededor de 8 placas con diferente tirita para poder determinar la concentración mínima inhibitoria, ¿no? Entonces, ahora mismo, para hongos filamentosos al menos, está súper complicado porque, pues bueno, solamente está el método de microdilución. Muy pocos avances hay en la parte de los métodos, en el desarrollo de métodos para la detección de sensibilidad o resistencia en hongos filamentosos, y en la levadura sí lo hay, pero ahora se complica un montón porque hay levaduras nuevas, levaduras emergentes, y todavía no se tienen testeadas en estos aparatos o en estos test, entonces todavía no se tiene claro si funcionan o no para estas levaduras, como lo vamos a ver un poco más adelante. Pues acá, métodos estandarizados para levaduras, aquí están los documentos que ha sacado el CLCI, y ahora aquí están los documentos que tengo que actualizarlo, van por el 10, 11 casi ya, en el EUCAS. Entonces, eso. Entonces, ahora solamente comentarles una panorámica de lo que está ocurriendo a nivel epidemiológico para que ustedes lo tengan en cuenta. Es que a nivel de resistencia, pues es que las bacterias, los hongos van súper atrás. Ustedes piensen de que el primer caso de resistencia de Aspergillus fumigatus a itraconazol se describió en 1997, pero en 1997 clínicamente, o sea, el paciente no resolvía con itraconazol, pero no se sabían las bases moleculares. Y nosotros sabíamos de que, por ejemplo, desde 1942 ya sonaban los estafilococos resistentes a penicilina. Entonces, a una diferencia casi de 80 años para cómo una línea de investigación en bacteriología había avanzado tanto respecto a la de los hongos. Y vean, desde 1997 sabíamos que habían Aspergillus resistentes a itraconazol, pero las bases moleculares, entender por qué ese Aspergillus era resistente, se dio hasta el 2005. O sea, 10 años después, nosotros comprendimos por qué los Aspergillus tenían fallas terapéuticas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues la micología, esto es a manera general, pues siempre se encuentra atrás de las otras áreas del conocimiento en el caso de la microbiología, por ejemplo. Todos los avances van más lentos respecto a las otras áreas. Entonces, pues, gracias a los avances de la biología molecular hemos tenido diferentes niveles de comprensiones a nivel epidemiológico, a nivel de las bases moleculares, y eso es lo que les quiero mostrar hoy, hablando de Candida auris, que es un patógeno multiresistente, que pues hay mucha tela que cortar de acá y que tiene que ver con la resistencia antifúngico que estamos hablando hoy. Entonces, si ustedes se fijan, en el tiempo, pues desde 1997 hasta el 2000, únicamente teníamos alrededor de unas 5 o 10 levaduras que para nosotros podrían ser como las principales causantes de infecciones en humanos. Después de eso, a medida vamos avanzando en el tiempo
y debido a que tenemos acceso a herramientas de biología molecular, sabemos de que hay más especies, ¿no? Y dentro de eso, en el 2009, nos topamos con una nueva levadura que se denomina Candida auris. Esta levadura, en el 2009, se aísla de la aurícula en el oído de un paciente y a través de ese aislamiento que se tiene, comienza a haber otros reportes de esta levadura en el mundo. Entonces vean que en los primeros 9 meses de su reporte, esta levadura tiene casi 50% fluconazol de resistencia, anfotericina B, el polieno este que causa los poros en la membrana, pues 15.4%, eso es que un hongo tenga resistencia a un polieno, eso es súper complicado, o equinocandinas, y la tenía, ¿no? Entonces vean que esta levadura es considerada pan-resistente, ¿no? Y entonces nos vamos a dar cuenta de que esto es importante, que en el 2009 se comienza a aislar esta levadura, pero vean que la gente que coleccionaba cepas de hace mucho tiempo buscó en sus ceparios para ver si esta levadura la había aislado anteriormente. Y vean que solamente se pudo rastrear que en el 2004, creo que en Taiwán, alguien tenía una cepa que era Candida auris, pero a partir de eso, extrañamente, nadie sabe cómo, esta levadura comenzó a aparecer y los aislamientos y su generación de brotes en el tiempo han ido aumentando. Pero nadie sabe por qué es que desde el 2009 en adelante tenemos esta levadura y más allá del 2009 nosotros no la podemos rastrear. Hay gente que tiene ceparios de hace 10, 20 años y no logramos encontrar la levadura hasta el 2009. Entonces, ¿de dónde salió? Actualmente hay varios estudios que sugieren de dónde pudo haber venido, pero todavía no lo tenemos claro. Es como por arte de magia apareció la levadura, pero su reservorio todavía no lo conocemos. O sea que hay muchas cosas todavía por averiguar sobre qué pasó con esta levadura y por qué es un nuevo patógeno. Pero ¿por qué nos preocupa un montón? Bueno, porque hay alta colonización de pacientes sifómites, alta resistencia a desinfectantes, alta resistencia antifúngica. Ahora mismo tenemos falta de nuevos antifúngicos para esta levadura que es multiresistente. Hay brotes hospitalarios, está asociada a alta mortalidad, tiene alta variabilidad genética y los métodos de identificación ahora mismo son limitados debido a que pues, hemos tenido poco tiempo para desarrollarlos. Entonces acá solamente contarles algunas experiencias de algunos papers que he recolectado, donde este es un brote en Nueva York de Candida auris, donde los pacientes hasta el tercer mes todavía estaban colonizados, tenían cultivos positivos por este hongo. O sea, es decir, que a pesar de que hacían las medidas para sacar el brote o quitar los pacientes colonizados o que la levadura ya no estuviera presente en los pacientes, pero la levadura era sumamente resistente a todas las medidas para descolonizar. Recordemos que los pacientes colonizados son potenciales focos de infección para pacientes que están más enfermos, entonces es súper resistente a desinfectantes y demás, por lo que esta levadura puede estar hasta 3 meses en los hospitales o en los centros de atención. Vean que acá se tomaron muestras para cultivos de vigilancia para evaluar la colonización de los pacientes y vamos a ver que durante 3 meses la levadura no pudo ser eliminada, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa? Bueno, ¿solo en pacientes sifómites puede colonizar Candida auris? Pues no. Este paper trata del aislamiento de Candida auris de nuestras mascotas. Entonces, claramente los animales pueden ser reservorios de esta levadura y luego, por ejemplo, este perrito que está acá, si fuera un animal de compañía de un paciente inmunocomprometido, pues sería su potencial foco de infección, ¿no? Entonces, también es que esta levadura tiene alta tolerancia a desinfectantes. Acá compararon diferentes matrices donde esta levadura, plástico, vidrio y demás podía colonizar y van a ver que cuando se utilizaron diferentes desinfectantes, pues la levadura todavía seguía viva y costaba eliminarla. Acá pues las actividades desinfectantes para Candida auris que se recomiendan, van a ver que el hipoclorito sódico tiene alta actividad, pero por ejemplo el Lysol, por ejemplo, va a tener baja actividad, o la luz ultravioleta, o el alcohol etílico, que es el que más tenemos a la mano y se ha puesto muy de moda con el COVID-19, pues van a tener actividad moderada y no necesariamente actividad alta. Esta levadura tiene pues alta variabilidad genética, se han descrito los genes, lo cual lo promueve a tener sexo, y esto hace que por recombinación homóloga adquiera nuevas características, y entonces lo que hace tener diferentes clados ahora mismo o genotipos.
Entonces se van a fijar que el clado 1, el mayor es donde más se observa, es las levaduras que vienen de este sitio geográfico, es donde mayor se observa el porcentaje informado de cepas MDR y aislamientos pan resistentes y es comúnmente resistente a fluconazol, ¿no? Que es el principal antifúngico que ahora mismo tenemos en nuestro país, por ejemplo. El clado 2, los aislamientos que vengan de Asia, por ejemplo, albergan el mayor porcentaje de aislados susceptibles a antifúngicos. Y luego el clado 3 y 5 son únicamente resistentes a los azoles. Y luego el clado sudamericano, que por lo general se sabe de que Venezuela y Colombia fueron los primeros casos de candida, junto con Panamá fueron los primeros casos en América, pues incluyen aislamientos con resistencia variable a la anfotericina B y alta resistencia a equinocandinas. Entonces, si nos vamos a nivel de tratamiento, ¿cuál sería el principal tratamiento para Candida auris? Bueno, las equinocandinas son el tratamiento de excelencia. El problema es que hay cepas MDR que pueden tener resistencia a todos los azoles y ahí se complica un montón la terapia para esta levadura. Entonces, el CDC ha dado tentativamente algunos puntos de corte basado en probar muchos aislamientos respecto a los diferentes antifúngicos, como ya lo habíamos comentado. Y vean, acá lo quiero comparar con Candida albicans. Para Candida albicans, los resistentes suelen mencionarse que son mayor o igual a 1, pero por ejemplo para equinocandinas. Pero vamos a ver que para matar esta levadura ocupamos concentraciones de mayor o igual a 4 en adelante. Es cierto, entonces pues la lógica me dice, bueno, si el paciente tiene una Candida auris, directamente le pongo una concentración sérica que vaya mayor o igual a 6 y ya no hay problema. Pues recordemos la parte de la farmacodinámica y la farmacocinética y nos vamos a dar cuenta nosotros de que en concentraciones séricas, las equinocandinas no necesariamente llegan ni a 2 microgramos sobre litro. Entonces, pues no es que le meto 1 kilo de equinocandina a la levadura y el paciente va a salir, no. Hay que ver las concentraciones séricas que estamos alcanzando de las equinocandinas o en los focos de infección como en la orina y demás para poder sacar levadura del organismo, ¿no? Entonces, respecto a la alta resistencia antifúngica, pues Candida auris tiene este patrón de resistencia en América Latina. Solamente para que lo vean, bueno, en América en general, en Estados Unidos y América Latina. Esta diapositiva no es mía, quiero aclarar que la he tomado de una presentación del doctor Diego Cáceres, pero que nos abona un montón respecto a cómo está la situación de Candida auris en América, ¿no? Si ustedes se fijan, es importante que en Venezuela vean los aislamientos MDR, son el 21%. Y ahora mismo con los flujos migratorios que tenemos, pues conviene estar pendientes porque puede ser que esta levadura esté ya en nuestro país y pues será un desastre si no estamos preparados a nivel de garantizar el acceso a los diferentes antifúngicos y aparte de eso los métodos diagnósticos correctos. Entonces si ustedes se ven acá, este estudio desde 1997 al 2016 evaluó cerca de 20.788 aislamientos que estaban asociados a enfermedad fungoinvasora, es decir, las levaduras se aislaron de sangre o de líquidos estériles, donde no debería existir el microorganismo, y más de 35 especies de cándida son patógenas para humanos. ¿Se acuerdan de la gráfica donde para los 90 habían 10? Bueno, ahora se han descrito 35 especies, ¿no? Entonces, todas estas tienen diferentes mecanismos de sensibilidad, todas estas tienen diferentes perfiles de sensibilidad y resistencia frente a los antifúngicos. Entonces, pues acá resalto que es importante el diagnóstico a nivel de género y especie y al mismo tiempo tener en cuenta el perfil intrínseco de sensibilidad o resistencia. Por ejemplo, si las equinocandinas se sabe que pueden ser sensibilidad reducida a Candida parapsilosis suele tener sensibilidad reducida a equinocandinas. Luego de eso, Candida krusei, que es un caso clínico que yo les he dejado, pues es resistente intrínseco a fluconazol, por ejemplo. Entonces, directamente, si usted no le da, o nosotros como microbiólogos, no le decimos al médico, lo que usted tiene es una Candida krusei, probablemente el médico le va a dar fluconazol a ese paciente, pero esto no va a resolver porque Candida krusei es resistente intrínseco a fluconazol. En este sentido, pues solamente comentarles que la mortalidad de esta levadura supernueva ronda del 30 y el 60%, y Candida auris en la región de las Américas pues ha sido detectado causando brotes o aislamientos de viajeros en la mayoría de los países, en Centroamérica únicamente en Panamá, un caso en Guatemala, en El Salvador aparentemente había un caso pero después no era, y en Costa Rica, pero en Honduras actualmente y en Nicaragua no.
La explicación que nosotros tenemos evidencia suficiente para decir que actualmente no está en Honduras. En Nicaragua, debido al sistema político que tienen, pues está encriptado y no sabemos cuáles son los cambios epidemiológicos que están teniendo las levaduras en ese país. Entonces, pues nada, con el coronavirus, pues esta levadura, las micosis se fueron arriba, particularmente Candida auris. Aquí es el comportamiento que tuvo en ese hospital, donde ven los casos de candidemia venían abajo, pero con el tratamiento que se llamaba tocilizumab, que al final sí era cierto que el coronavirus era una enfermedad respiratoria, pero también era altamente inflamatoria. Entonces lo que hacían era darle tocilizumab a los pacientes, los inmunodeprimían y era un medio cultivo andante para que crecieran cualquier cosa, bacterias y hongos. Pues los hongos hicieron lo propio, comenzaron a desarrollarse. Vean las tasas que ellos tuvieron del 2019, pero en la pandemia se van a dar cuenta que Candida auris comienza a tener el segundo lugar. Si ustedes en el 2019 esta levadura no era tan prevalente, pero debido a los pacientes inmunosuprimidos, pues esta levadura se pone en el segundo lugar en aislamientos hasta el mes de marzo del 2021, que fue donde se publicó el estudio, ¿no? Igual sucedió con los casos de aspergilosis. Entonces, pues Candida auris, pues ahora mismo sí que está, por ejemplo, en El Salvador, pero al final no era, y en Guatemala, esto visto desde la perspectiva nacional que nos interesaría a nosotros, aunque entiendo que hay en este diplomado, pues personas de otros países, ¿no? Entonces, luego de eso, pues el caso de las mucormicosis también son importantes, solamente para traerlos a colación, que pues también los hongos anteriormente ni tan siquiera aparecían en el periódico. Nosotros veíamos muchas veces pues publicaciones de la bacteria come carne, el SARS-CoV-2, creo que no dejé de ver noticias durante un año y siempre había el coronavirus, estaba por todos lados, pero los hongos nunca habían aparecido en el periódico, muy pocas veces, y ahora pues los hongos han tomado un lugar fuerte porque realmente es preocupante lo que sucede con las enfermedades fúngicas ahora. Entonces pues ya aparece el mal llamado hongo negro, que realmente no es un hongo negro, porque taxonómicamente sí hay un grupo de hongos que son pigmentaditos, pero esto es por la alta necrosis que causan las mucormicosis, que suelen ver las lesiones se miran súper oscuras, ¿no? Entonces, pues los hongos han llamado tanto la atención que ya OPS pues se ha pronunciado y hay un brote de mucormicosis asociado a COVID y Candida auris, ¿no? En ese sentido, solamente para ir rematando las ideas, pues dentro de los patógenos que son emergentes ha surgido uno que se llama Trichofiton indotine, hablando anteriormente los que le mencioné eran micosis pues más invasivas, esta es una micosis superficial. ¿Y qué pasa con este hongo que recientemente fue descrito en la India? Bueno, este hongo es resistente intrínseco a anfotericina B. Este hongo se describió en el 2020 por Kano en Japón, pero realmente el hongo es altamente endémico, se sabe que es altamente endémico en la India y que tiene resistencia a terbinafina. Si ustedes se fijan acá, estos son los tipos de lesiones que causan, son lesiones extensivas, es decir, en todo el cuerpo, y son altamente inflamatorias, ¿no? Entonces acá ustedes lo que están viendo es cómo se comporta, pues que la terbinafina no le hace ningún tipo de daño al hongo. Entonces este hongo ya ha sido reportado en Estados Unidos y este es un caso de un paciente en América Latina, donde un paciente que viajó a México, a Tulum, vivió 6 meses ahí, luego regresa a la Argentina y en Argentina llega con estas lesiones y posteriormente pues fue descrito y tratado con terbinafina más itraconazol. Entonces, presencia de Candida auris en Honduras, pues aquí les traje algunas cosillas para comentarles, las voy a comentar rápidamente. Pues los aportes desde la academia, pues nuestro grupo de investigación está altamente comprometido en sentar las bases de la micología en general en Honduras, para luego pues tomar decisiones, pero decisiones basadas en evidencia científica, no solamente porque se me ocurrió hoy comprar el antifúngico tal, sino que realmente es a nivel epidemiológico, okay, cuáles son mis hongos más prevalentes, entonces qué antifúngicos debo tener, cómo debo hacer mis guías y demás. Entonces, pues es un proyecto a muy largo plazo, pero que había que comenzarlo y pues nosotros hemos dado el paso al frente en el Instituto de Investigación en Microbiología. Entonces, pues tenemos varios trabajos, aquí les muestro algunos. Y directamente, pues en el 2010, uno de los estudios, les voy a comentar algunas cosas importantes, como por ejemplo acá en este paper, nosotros lo que habíamos hecho, pues directamente evaluamos en el Seguro Social de acá de
San Pedro Sula, pues cuáles eran las levaduras más prevalentes aisladas de diferentes muestras clínicas, pero aparte de eso, nosotros quisimos ver si podíamos identificar las levaduras sin cultivo, es decir, directamente la muestra. ¿Por qué? Porque se ha visto que en la medida que el antifúngico tarda en darse hasta 48 horas, el paciente tiene más probabilidades de morir. Entonces nosotros quisimos ver si podíamos aportarle al país que podíamos extraer DNA directamente de las muestras, identificar el patógeno para que se inicie pues, la terapia no tan empírica, sino que basada en... de manera lógica, ¿no? Entonces se van a ver que Candida krusei en este 2019, antes de la pandemia, pues ocupó el 5º lugar como la especie más aislada. Candida albicans, Parapsilosis y tropicalis, pues fueron las especies más prevalentes. Luego se nos ocurrió, viendo el paper que yo les acabo de comentar anteriormente, pues, ¿qué estaba pasando post pandemia? ¿Cuáles eran nuestros aislamientos más prevalentes? Y si andaba una Candida auris rondando por ahí. Entonces hicimos este estudio, en el 2022 lo publicamos, propusimos una técnica en este estudio, aparte del dato epidemiológico que tuvimos, pero propusimos una técnica para la detección rápida de Candida auris para laboratorios de referencia. Entonces, en esta parte nos vamos a dar cuenta, y llamó súper la atención, es que en el 2019 tuvimos este comportamiento, pero del 2021 al 2022 los aislamientos que eran Candida albicans seguía siendo el principal patógeno, Candida tropicalis el segundo, pero van a ver que Candida krusei es el tercero. Entonces nos quedó la duda, porque no teníamos tanta plata, pero Candida krusei en el 2019 había sido la 5ª especie más frecuente y acá subió al 3er lugar. De un año a otro sucede esto. Entonces nuestra hipótesis para este trabajo fue de que muy probablemente Candida krusei es resistente a fluconazol, entonces que de los aislamientos que estaban aquí, algunos de ellos podrían sugerir que tenían también resistencia al fluconazol y resaltamos la necesidad de tener test de identificación buenos, pero aparte de eso también incorporar métodos que detecten sensibilidad o el micograma, en palabras sencillas, pues. Entonces, eso. Y bueno, de acuerdo a nuestros hallazgos, hasta el 2022, Candida auris no pudo ser encontrada en Honduras. Luego también hemos estado involucrados en el caso de mucormicosis. También acá propusimos que nuestro laboratorio podría ser un buen aliado para cuando alguien mínimamente tenga sospecha de una mucormicosis, nosotros podríamos directamente hacer extracción de la muestra, identificar si lo que hay es un mucoral o no, para que el paciente pueda entrar más rápido. Acá hemos descrito como 4 casos y aislamos un hongo que era súper raro, que era Apophysomices ossiformis, que en el mundo solamente hay como 4 reportes y pues nosotros ahora tenemos uno en Honduras, ¿no? Y luego de eso, pues hemos iniciado con esta línea de investigación en dermatofitos y pues habíamos leído tanto que directamente lo que hicimos fue decirle a la comunidad científica que está bien que la Organización Mundial de la Salud haya nombrado la guía de patógenos prioritarios, pero que las dermatofitosis también están muy abandonadas. Aquí, en palabras sencillas, es que ni licuados todos los dermatofitos que causan infecciones en humanos, pues se ponían con un patógeno de los que había escogido la Organización Mundial de la Salud. Entonces, que los dermatofitos, pues se les debe prestar atención también, particularmente con lo que está ocurriendo con Trichofitum indotine en la India. Y luego, pues este es uno de los estudios que dijimos, ok, si en Honduras está pasando esto, pues vamos a dar un paso al frente, vamos a encuestar a todo Honduras respecto a cuáles son los organismos prioritarios para generar métodos de acción inmediatos para mejorar el diagnóstico micológico. Entonces acá hemos encuestado a las personas que quisieron colaborar, pues básicamente a médicos y microbiólogos, y a partir de esto pues ya estamos trabajando en un programa de capacitación continua, un programa de mejoramiento de los métodos diagnósticos, poniendo a punto técnicas que son de fácil acceso, que puedan ser de fácil acceso a los hospitales para mejorar el aislamiento, a nivel laboratorial el diagnóstico micológico en el país. Y este es el último trabajo que nosotros tenemos, donde hicimos un estudio multicéntrico para ver cuáles eran los principales agentes causales de enfermedad fúngica invasora en Honduras. Lo hacemos mediante el Laboratorio Nacional de Referencia. Las cepas nos envían a nuestro laboratorio y nosotros, mediante un algoritmo de trabajo que hemos desarrollado, pues directamente estamos aportando al país esta información. Y dentro de ese estudio multicéntrico,
pues nos chocamos con esta levadura, que es Codamea humeri, que es una levadura rarísima, al igual que Candida auris. Hay súper pocos reportes en el mundo, y que esta levadura se parece bastante a la principal especie causante de enfermedad fungo-invasora, que es Candida albicans, por lo que podría estar siendo subestimada en los laboratorios del país, ¿no? Esta levadura pues fue bastante sensible a los antifúngicos, pero contarles de que tenía una alta producción de biofilm y alta producción de proteasas y fosfolipasas, por lo que es altamente virulenta. Entonces es importante pues prestarle atención a los métodos de identificación que ahora mismo estamos utilizando. Y luego de eso, pues de nuestro estudio, pues estos son los datos que ahora mismo tenemos. Hemos evaluado los factores de virulencia de estas cepas, y pues nuestras levaduras aparentemente tienen alta actividad proteasa y alta actividad hemolítica. Y pues esperamos que pronto pueda ver la luz este trabajo. Esperaremos que en 1 mes y medio o 2 quizás someterlo para enviarlo, para que ya iniciar el proceso de publicación. Y bueno, ya para rematar todo esto que hemos contado este día, pues contarles de que los hongos no solamente están afectando a los humanos, sino que también están afectando a los animales, y que eso podríamos vernos igual afectados nosotros. Por ejemplo, este hongo que está aquí, se llama Batrococlitum dendrobatidis, causa un tipo de dermatofitosis en los sapos, y pues los sapitos se están muriendo un montón. Al menos 500 especies de anfibios están rozando la extinción gracias a este hongo. Y pues ustedes saben el control biológico que hacen los sapos para nosotros. Por ejemplo, los vectores de la malaria, que Honduras es altamente endémico, bueno, más o menos endémico en malaria, pues que nuestros principales controles biológicos ahora mismo pues están siendo atacados por estos hongos. Y por ejemplo, nuestros polinizadores, como por ejemplo los murciélagos, están ahora siendo amenazados por este hongo que se llama Pseudohypnoazus destructans, que me cuesta pronunciar el nombre, lo cual hace que el hongo los murciélagos sufran lesiones en la nariz, y estos ya no pueden ver o movilizarse, y directamente pues ya no cumplen su efecto de polinizadores. Principalmente en América del Norte suelen tener muchos problemas por este hongo afectando a sus murciélagos. Entonces, para que ustedes fijan que las micosis deben ser abordadas desde un enfoque One Health, ya no solamente pensar que los hongos pues están afectando a humanos. Y luego, pues, si ustedes se fijan en esta parte, no solamente es que afectan a los animales, sino a las plantas. Por ejemplo, Fusarium oxysporum, pero la raza 4, pues ahora mismo está poniendo en peligro nuestras plantaciones de bananos, y esto va en decremento de la cantidad de producción de bananos. Aquellos países, por ejemplo, que dependen mucho, su economía depende mucho de la producción de banano, pues este hongo podría comprometer esto también, y aparte pues que no llegue banano a nuestras mesas, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, pues que los hongos son altamente importantes, causan 1.6 millones de muertes anualmente, que es importante pues fijar la mirada no solamente para bacterias, no solamente para las enfermedades no transmisibles como el cáncer, sino que también para los hongos. Entonces, pues eso es lo que les tenía que contar el día de hoy. No sé si hay dudas o consultas. Hola. Sí, doctor. No sé si tienen dudas, chicos. Una consulta en el caso, usted mencionó con respecto a, bueno, en el caso de Venezuela, que hay mayor resistencia pero eso, bueno, como ahorita por la situación pues, política y todo, ahorita en nuestro país se ha visto algún caso con respecto a esos pacientes o sea, o el tipo de, la resistencia que se están trayendo, ¿ha habido algún caso recientemente aquí en Honduras? Directamente pacientes venezolanos no lo hemos investigado, porque tuvimos la iniciativa de quererlo hacer. Mi jefe lo está haciendo a nivel de malaria, porque no solamente es que los pacientes migrantes pueden ser vectores de Candida auris, por ejemplo, sino de otras infecciones, pero pues el problema es que el financiamiento no lo logramos, así que pues ese proyecto está en by. Particularmente respondiendo a su pregunta, en pacientes migrantes es algo que sería súper interesante para nosotros verlo, pero en Honduras al menos no hemos aislado la levadura, así que pues hasta donde sabemos no está circulando la levadura en el país, en pacientes hondureños. Los pacientes venezolanos
ya que pueden estar colonizados por la levadura, pues sería interesantísimo verlo. La verdad que es una de las preguntas que nos hemos hecho, pero que no lo tenemos claro. ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, yo me quedé con una duda, pero de ayer, con Sí, lo que sí. explicaron, entonces la voy a hacer hoy. ¿Cuál es el hongo que crece supuestamente en los baños? Y si este hongo es patógeno. Ok, en los baños pueden crecer diferentes hongos, doctora, desde los aspergillus, mucorales y también algunos hongos de mateaceus. Si usted está teniendo problema con alguno de ellos, yo le sugiero, no sé, por ahí si tuviera una placa de Saburó, seguramente la doctora Carla Torres le podría proporcionar una, que la exponga unos 15 minutos, déjela abierta 15 minutos y después de eso, pues usted puede evaluar cuáles son los posibles honguitos que están creciendo. Que si son patógenos estos hongos, sí, pero por lo general son patógenos secundarios, es decir, son patógenos secundarios, es decir, que pues deben aprovechar el sistema inmunológico deprimido para poder avanzar. Entonces eso, pero sí. O sea, por ejemplo, la mucormicosis son estos hongos mucorales que pueden crecer en el baño o en la pared y que un paciente con una glucosa mal controlada, pues directamente puede concursar con una mucormicosis sin problema. Pero que sí, definitivamente también es que, no, o sea, yo hablo de micosis como súper invasivas, pero también los hongos están altamente asociados a alergias, son alergenos por excelencia, sus esporos. Entonces, por ahí también podría desencadenar un problema de alergia, que uno solamente anda estornudando y lo pasa desapercibido, que es el moho que está creciendo en mi pared. Eso, doctor. Es que también mi duda, porque Ok. generalmente hablamos y a veces no conocemos que decimos que los hongos crecen en el baño por el pH del jabón, pero ayer quedé confundida si eso es cierto o que es mentira más bien, porque con la presentación de ayer dijo que los hongos eran más bien en pHs ácidos. Entonces Sí, no, eso los me hongos quedó crecen. la duda. No, los hongos crecen en el baño. ¿Por qué? Porque la humedad les encanta un montón. Donde hay humedad van a crecer. Y aparte son heterótrofos, el hongo de que puede crecer en el jabón, pero también puede crecer o sea, descompone en cualquier materia orgánica. Entonces, pues si usted tiene humedad y tiene cualquier cosa que puedan descomponer en la pared, sin problema va a crecer. Ok. No solamente es por el jabón, doctor. De hecho, el Sí, jabón en algún momento podría ser un antimicrobiano para el hongo. ¿Qué consejo yo les sugeriría de que esa mala práctica que nos viene desde nuestros antepasados de utilizar jabón de barra? eh, no sé, la verdad, mejor utilicen jabón líquido o no sé, body shower puede ser en inglés. Sí, los geles Eh, de ducha. los geles de ducha, gracias, doctor. Los geles de ducha que utilizar el jabón este de barra, porque ahí es un caldo de cultivo para bacterias y demás. Realmente usted, en vez de salir bien bañadito, pues puede salir con más bacterias en su cuerpo. sí, no es que me está pasando, sino que por lo que se dice, por lo que a veces transmitimos y en realidad no tenemos la información correcta para hacerla ya. Entonces es por la humedad más bien que crecen más Por la los hongos humedad, en sí, el baño. correcto. Sí, sí, Ok, sí. gracias, Si usted gracias. elimina la humedad o está bien ventilado, se va a dar cuenta de que pues es casi, bueno, sí pueden crecer, pero en poco. Eso, no sé si hay otra pregunta o duda. Y una correcta desinfección. Sí. Eso también es importante, de las zonas del baño y de todas partes. ¿Otra duda o ¿Tiene consulta? más, chicos? Doctor, Pregunta, consulta. tengo una pregunta o tal vez sería, no sé si es observación, pero es una duda. Si bien se habla de que los hongos altamente son necios, porque también se ha quedado rezagado un poco la investigación para para su cura, para resolver en el cuerpo humano.
A esto, póngale una infección, a una colonización por hongos, se le agrega una enfermedad bacteriana, hasta ahí llegó más rápida el cliente, por decirlo así, porque, y viceversa, o sea, esto va unido sobre, vaya, póngale un hongo en piel, pero la gente se rasca, se rasca, se rasca, se rasca, y luego se infecta. Entonces ya no solo hay que aplicar un antifúngico, sino que hay que agregar un antibiótico por infección. ¿Estoy en lo correcto o no, doctor? Sí, vaya, por ejemplo, así el ejemplo más rápido, y gracias por su intervención, se me ocurre, y le voy a pedir a todos que por favor lo googleen para que sepan de qué estoy hablando. Agarre su celular, yo ahorita estoy agarrando el mío, y ponga querión de Celso, y vaya a ver esas Querión imágenes, con todo lo K. tiene. Querión con Q, Con con Q. Q de queso. Querión. Y lo pone en el chat, doctor. A ver, Ya me yo creo que salió. estoy compartiendo. Ok, vea esas imágenes. Ahorita estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Sí, ya. Sí, Ay, sí, sí. no, qué feo. Bueno, Sí, eso de acá que ustedes están viendo, los querión de Celso, Sí. son dermatofitosis en niños, pero contaminadas con bacterias. Lo que usted dice ajá, es el hongo exacto. dermatofito estaba así, y posteriormente el niño, por rascarse, bueno, las bacterias se aprovecharon y comenzaron a proliferar con el hongo. Y sí, Sí, en esa parte toca utilizar un oportunistas. antifúngico para el hongo, porque el antifúngico no tiene la misma diana terapéutica que el antibiótico, y un antibiótico para eliminar el estafi o el otro hongo que esté creciendo ahí. Pero sí, su pregunta es muy válida. También se le agrega un esteroide tópico para calmar un poco la inflamación y el picor. A las Sí, formulaciones que vienen, si se fijan, ahí hay formulaciones medio paliativo. tópicas que vienen con un antibiótico, que vienen con un antimicótico, pero que también vienen con un esteroide tópico para calmar ese picor tan grande que generan los hongos y hasta Sí. inflamaciones que puedan tener, ¿verdad? Entonces se aplican 3 activos en un solo medicamento. Sin hacer propaganda, la anista neocortán puede ser una de esas, ¿verdad, doctora? Correcto. O el Trigentax, El o Trigentax. que Los, es muy lo famoso. sé porque sí, cuando, bueno, mi papá, que en paz descanse, farmacéutico, mi suegro también, y tuvimos una farmacia. Entonces, al momento de que llegaban a introducir el medicamento y a dar las charlas, pues en realidad y la gente llegaba a buscarlo y se hizo muy popular un tiempo, ese tipo de medicamentos. Ahora, me imagino que a nivel interno debe de ser lo mismo, pues como hay defensas bajas, hay organismos oportunistas, ahí ve sucede a nivel interno también, contaminación Considera, por hongos y, exacto, y una bacteremia, por decirlo así. a ver si sale. Perdón, ya no puedo ni hablar. No se preocupe. Candidemia mixta. Bueno, bueno, lástima que no traje. Tenemos un artículo que pasó eso, donde teníamos un niño con una enfermedad de Hitchcock, que aparte de no sé si ustedes están viendo mi pantalla. Sí, sí Sí, se doctor, ve. está bien. Bueno, entonces este niño, bueno, no está apagado, pero bueno, este niño, lo que ustedes están viendo en pantalla, es un paciente pediátrico con esta enfermedad, que básicamente su intestino ya no andaba bien, y el paciente tuvo una infección por Staphylococcus aureus, que creo que de paso era meticilino resistente, y aparte de eso tenía 2 especies de cándida metidas en su sistema circulatorio. El paciente luego murió, pero es eso, sí, aplica para su comentario. Sí, doctor, y es complicado, es bien complicado. ¿Dudas, consultas? Más consultas, dudas, comentarios. Doctor Miguel, no sé si miré su mano levantada o fue una visión. Una consulta en el caso, bueno, de los pacientes con úlceras de diabéticos. Normalmente uno siempre asocia con bacterias las infecciones, pero puede haber también esas úlceras causadas por hongos. A ver, las úlceras del pie diabético por lo general suelen ser bacterianas. Por ejemplo,
a ver, recordamos el pie diabético, pues algunas veces se infecta, o sea, lo que promueve las infecciones es la gran cantidad de glucosa de los pacientes que está disponible por montón, entonces genera el desarrollo de los microorganismos. Luego, ¿cuáles hongos podrían estar asociados ahí? Bueno, las especies de Cándida podrían estar apoyando la infección, principalmente suele ser bacteriano, la Pseudomonas, los Staphylococcus suelen ser los organismos que están ahí causando infecciones, pero las especies de Cándida también podrían estar involucradas, eso por un lado. Pero por lo general, las bacterias por excelencia suelen ser los agentes causales de pie diabético, y los hongos, pues más que todo están asociados a nivel de piel a infecciones superficiales que tienen baja mortalidad, pero son altamente molestas, como la dermatofitosis, por ejemplo. Ojo, que también hay infecciones dérmicas que sí son fuertes, como las cromomicosis, blastomicosis o los micetomas, que dejé un caso clínico allí, pero particularmente hablando, refiriéndonos al pie diabético, pues es eso que le acabo de comentar. ¿Alguna otra duda, chicos? Porque si no, entonces daríamos el tiempo para que puedan resolver el caso clínico. Van a ser las 10 de la mañana, regresaríamos si gustan 11:30 o después del almuerzo, como ustedes consideren oportuno. Sí, sería bueno que definiéramos ahora si regresamos 11:30 a 1. Y cosas importantes, vean, como sus compañeros no son micólogos, cuando usted lea el caso, tómese el tiempo para buscar el hongo que le tocó y agréguele una imagen para que su compañero, por ejemplo, si le tocó Cryptococcus, busque un Cryptococcus. Pero, a ver, este es un Cryptococcus, ¿ven? Y se lo muestra a su compañero, para que su compañero le encuentre lógica a su caso, porque los hongos son tan variables y son diferentes morfológicamente. Algunas veces su morfología suele estar asociado también a resistencia, como por ejemplo lo vamos a ver en el caso de los Cryptococcus. Entonces, por favor, agréguele una imagen de la morfología celular del hongo para que sepamos de quién está hablando. Sí. Porque las bacterias eran gram positivas, gram negativas y ahí se acababa. Pero aquí los hongos son muy, muy diferentes al microscopio. Entonces, para que usted pues ponga en contexto a su compañero. Eso. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, entonces vamos a dar el tiempo para que puedan resolver el caso clínico. La dinámica es la misma de la semana pasada, hacer sus 3, 4 diapositivas y presentarles. Eso. ¿Les parece? Pero no sé a qué horas les parece que regresemos, o sea, a las 11:30 o después del almuerzo. ¿Cómo prefieren? Después de almuerzo, mejor, por favor. Después de almuerzo. Sí, después del De almuerzo. acuerdo, entonces nos vemos a la 1 de la tarde. ¿Les parece bien? Sí. Perfecto. Perfecto. Voy a intentar entonces hacer la sesión de subgrupos. Ok, permítanme. Bueno, ya se va a crear la sesión de subgrupos. Déjenme ver. Doctor Brian, no sé si usted puede, como soy desde el celular, no sé si usted puede ver en la sesión de subgrupos. A ver. Ajá, meeting option. A ver. Ok, ya, meeting option, ya. ¿Ahora qué debo hacer? A ver, creo que le vamos a dar a aplicar. ¿Aplicar? Ya le di a aplicar, pero no me Nada. dijo nada. Ok, busquemos la otra opción. Cancelemos esa. Es que hay una que me aparece a mí, pero solo
Solo me da la opción de un grupo, que es opciones avanzadas y sesión de grupos. Ah. View participant list, share on the page. Si quiere darle cancelar Ok. y vuelva a darle allí, ajá. A ver. Creo que es esos 4 cuadritos que están allí. No es el que dice enable breakout sessions. A ver, vamos a ver. A ver. Ajá, esa, los 4 cuadritos que están ahí. Arriba, arriba, arriba. Ok, Correcto. ya. Ajá, Perdón, ya. entonces, No. A ajá. ver, Para que ellos puedan acá. elegir su grupo. Bueno, ahí ya lo activé. Ahora, Ajá. Entonces, selecciono todos y los Tiene- muevo. creo que hay que agregar, adicionar sesión, porque aparece solo un grupo y que tenga que Son 7 aparecer. los que tienen que hacer. Son 7, Ok. sí. Agrego 7, ¿no? Ajá. Sí, sí, Ok. correcto. Grupo 1. Grupo 2. Bueno, en realidad solo serían 6, doctora, porque los otros 2 chicos trabajan solos. Sí, serían 5 porque el doctor de República Dominicana hoy no se puede conectar y va a mandar el 1, 2, 3, 4, 5. Listo. trabajo individual. Ahí estaría. Ajá, Listo. correcto. Entonces ahora lo que hago es. Es ¿qué debo Start hacer? breakout sessions. Ajá, start Start break. breakout sessions. Abajo. Abajo, Ah, ajá. y ustedes se agregan a cada uno. Ajá, Sí, correcto. es Cada correcto. quien sabe en qué grupo. Ajá. ¿Ahora? Sí. Entonces cada uno va a elegir su grupo, que ya sabe cuál es. Check. Hay unos que hay que agregarlos, no sé por qué. Vamos a esperar que se agreguen todos y si sobra alguno, lo metemos en el grupo que corresponde. Listo. Chicos, vayan agregándose en su grupo, por favor, para que puedan ir trabajando. A mí no me sale, doctor. Ah, No, es cierto, la doctora Michelle hay que agregarla al grupo 3, ¿verdad, doctora? 3, O 3. 4. Sí, 3. Ajá. 3. Entonces, doctor Brian, en donde está el nombre de todos, busque a la doctora Michelle. Acá. Ajá. Entonces, denle clic ahí. ¿Y grupo qué le Mover pongo? a grupo 3. Ajá. 3. Ya. Gracias. Ok. Doctor Miguel, ingeniero Roque, doctora Delmi, si pueden entrar a sus grupos, por favor. Doctora, dice, se le ha asignado la sesión grupo 3. Nosotros somos el 4. ¿Usted está dónde? El grupo 4 con Dolores, con la doctora Ajá, Izaguirre. pero usted no ha entrado al grupo. No, pero es que en el link para ingresar me dice se le ha asignado la sesión grupo 3. Hola. Ah, bueno, entonces vamos a cambiarlo, doctor Brian, si lo podemos cambiar al ingeniero Roque al grupo 4 Ok, ya estoy aquí de nuevo en. y al doctor Miguel al grupo 3. Voy. Ya olvidé cómo era. No, pero ya todo está agregado, doctora. Ya no me aparece nadie acá. Ah, es que el ingeniero Roque está metido en el grupo 3 y le toca al grupo 4. Doctor ingeniero Roque, sálvese para que lo podamos incorporar al grupo 4. Hola, yo voy a estar desde mi celular, entonces me voy a salir con esta sesión. Ah, Voy a perfecto, ingresar con doctor. mi celular. Gracias. De acuerdo, de acuerdo. Doctora Delmi. Bueno, doctora Paola, como usted es el grupo 7,
entonces usted va a trabajar igualmente sola, ¿verdad? Entonces, no sé si me escucha, doctora. Sí, sí, la escucho, doctora. Ah, perfecto. Entonces, eh, lo Ya que están vamos a trabajando hacer, ahorita en los... ok, le toca trabajar en el caso clínico y va a presentar las preguntas que le hacen del caso clínico, las va a desarrollar en 3 o 4 diapositivas para que nos la presente y vamos a hacer la retroalimentación. Entonces vamos a regresar después del almuerzo para comenzar. Excelente. Ahorita entonces me Sí, pongo a trabajar. Muchas gracias, doctora. Me perfecto, desconecto. doctora. Bueno, doctora Delvi, no sé si me escucha. Sí, doctora, buenos días. Yo estoy en el 2, pero no me Ok, aparece. ok. Doctor Brian, si me ayuda con la doctora Delvi. Voy, es que cuando lo busco acá, no me sale ella, fíjese. Si usted se fija, le doy del, no sale. Y si le hago clic a su usuario, lo- a ver, ¿en qué grupo está ella? En el 2. Sí, 2, grupo 3. Acá, move to, grupo 2. Ya, ya, doctora. Listo. Entonces creo que todo está cheque. Cheque. Entonces me puedo salir, ¿verdad? Si usted quiere salirse, no hay ningún problema. Ok. Pero si quiere quedarse, no hay problema tampoco. Vamos a salir porque voy a desayunar ahora, pero eso. Ah, vaya, pues perfecto. Listo, doctora. Que Listo. esté bien. Bye bye. A la 1, ¿no? Bueno, después del mediodía. Bye bye. Listo. Hola, doctora Lilian, ¿está ahí?
resumiendo esta reunión. Doctor Orlin, ¿usted me escucha? Sí, doctora. Sí, le escucho. Sí, mire, denos unos 10 a 15 minutos porque fíjese que a mí no me aparece la sesión de Opción. todos los subgrupos, Ujú. ¿verdad? ¿En qué grupo está usted? En el 4, doctora. Vamos a ver si puedo desde el celular mover a sesión 4, vamos a ver. Sí, hoy sí, doctora, ya. Ah, perfecto, excelente.